Hola, buenas noches. Susana Margasín. Buenas noches. Carlos Capitán Funes. Muy buenas noches. Salud, enfermedad y economías nacionales. Un informe de la Organización Mundial de la Salud detalló las causas más frecuentes de muerte en los países de altos ingresos y en los más pobres del mundo, con el objetivo de ayudar a las autoridades en el momento de establecer sus políticas sanitarias. Las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte en el mundo, con 13,5 millones de decesos por año, la mayor parte de los cuales se producen en países con ingresos altos y medios. Las infecciones de las vías respiratorias, la diarrea y el SIDA son, en cambio, las causas de muerte más frecuentes en las regiones más pobres del mundo, según el informe publicado de la Organización Mundial de la Salud. Según estos datos, en el 2008 murieron en el mundo 57 millones de personas. Después de las enfermedades cardiovasculares, que provocaron 13,5 millones de víctimas, 7% por isquemia, 6% por infarto y accidentes cerebrovasculares, que representan el 23% del total. Las causas de muerte más difundidas en el mundo son las infecciones en las vías respiratorias, el 6%, las afecciones pulmonares crónicas, casi el 6%, y la diarrea, el 4,3%. La Organización Mundial de la Salud subraya que el tabaco es responsable de la muerte de un adulto cada 10 en el mundo. En los países de altos ingresos, las enfermedades cardiovasculares representan el 24,3% del total de decesos. En los países pobres, en cambio, las infecciones respiratorias son la primera causa de muerte, por encima de la diarrea, el HIV-Sida y la isquemia. En estos países, aclara la Organización Mundial de la Salud, predominan las muertes relacionadas con procesos infecciosos, pero también las causas derivadas de nacimientos. Qué valioso todo este informe de la Organización Mundial de la Salud vinculado con el estado de los países en desarrollo y los países pobres, cuáles son las diferencias de enfermar. Pero hablando de enfermar, Susana, hoy íbamos a hablar a hablar de virus y cáncer, íbamos a hablar de HPV, y estamos entonces con el doctor Capitán Funes, así nos ayuda a desarrollar el tema. Sí, vamos a charlar, pero yo quería hacer, antes de que Susana nos haga conocer las últimas novedades del Congreso donde ella ha estado becada por nosotros, te agradecemos realmente, Amado, la financiación de ese viaje al Congreso. Susana, has venido muy contenta. Sí, lo comentamos la semana pasada con Amado, estuvimos hablando del Congreso, así que... Bien, pero yo después quería dar también algunos datos últimos que tiene que ver con el cáncer y que tiene que ver con la prevención y que tiene que ver con todo esto que vamos a desarrollar, y que es que aumenta el número de mujeres fumadoras. Última información. Susana, y vamos a hablar, como yo comentaba, yo había estado la semana, hace unos 15 días, en un congreso que más que nada hablamos de oncología y de los tumores más frecuentes en la piel, y de uno de los temas que se tocó también es cáncer y HPV, o sea, el virus, que como ya nos va a explicar Carlitos, hay varios tipos que pueden producir lesiones, pero este virus HPV es el responsable del 70 a 90% de los cánceres cervicales, del 5% de las neoplasias en el ser humano. Cervicales, Susana, el cuello de útero, el cuello uterino, del cuello uterino. Del 5%, como les decía, de las neoplasias en el ser humano, del 10% de las neoplasias en las mujeres, y según los estudios de la doctora una doctora mendocina que dio esta clase, del 15% de los tumores en el primer mundo.
Bueno, hay otras cifras en que dice que es el actúa como desencadenante en el 70% de los carcinomas espinocelulares anales, el 40% de las lesiones cancerosas en vulva y vagina, el 40% también de cáncer de pene y el 10% de las neoplasias. O sea que es lo que se denomina un oncogen, un virus que favorece la transformación en células malignas. Y como, bueno, nos decían, hay varios tipos, de los cuales sabemos que el 16 y el 18 son los que más desarrollan esta transformación maligna, y hay muchos, como vos decías, factores también predisponentes, entre uno de ellos, como vos decías, el cigarrillo, y decían en el Congreso que en las mujeres jóvenes ha aumentado más de un 400% la incidencia del HPV en los últimos 30 años. Y esto se debe fundamentalmente al inicio precoz en las relaciones sexuales y a los cambios de pareja. Me parecieron que eran datos importantes para tener en cuenta. Bueno, volviendo al tema, hasta ahora el arma más eficaz para la prevención del cáncer de cuello del útero era el examen anual del Papa Nicolau. Por medio de él, sobre las lentes del microscopio, el patólogo analiza el formato de las células uterinas en busca de alteraciones en la estructura celular que pueden preanunciar la presencia de un tumor maligno. Cuando el mismo es descubierto precozmente, la cura es casi cierta. Pero de cada 100 testeos realizados, hay alrededor de 40 falsos resultados negativos. Es decir, que las células en estado latente pasan desapercibidas. Sin embargo, una nueva generación de testeos que, en complementación con el PAP, han conseguido reducir el margen de error a menos de un 1%. Por ser totalmente automatizados, estos exámenes prácticamente eliminan el riesgo de error humano y consiguen detectar la presencia del virus HPV oncogénico, principal factor causal del cáncer cervical uterino. En la Argentina, en los próximos meses, el Instituto Nacional del Cáncer, conjuntamente con el Programa Nacional de Prevención del Cáncer Cérvico-Uterino, estará poniendo en marcha un programa de tamizaje basado en el test del HPV de este tipo, que comenzará en la provincia de Jujuy. Carlito, ¿estos están así? Rosario, ¿dónde estamos parados? Bueno, es evidente que el cáncer de cuello uterino es producido a través del tiempo por la acción de un factor oncogénico, es decir, un factor que altera las células del cuello, específicamente el genoma celular, y hace que comience a dividirse en una forma anárquica, se inmortaliza, pierde las características de células normales. Este mecanismo es el mecanismo de formación de todo cáncer. Todo cáncer es la alteración del tejido epitelial, de cualquier tejido epitelial. El cuello del útero es un tejido epitelial y necesita de un agente que lo active, un agente oncogénico que lo active y ponga en funcionamiento esta enfermedad, la producción de estas lesiones que se llaman cáncer, que en realidad son múltiples lesiones. Esto no ocurre ahora, ni aumenta en los países del tercer mundo ahora, esto ha existido siempre. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad tan vieja como la humanidad. Y los datos epidemiológicos, es decir, el reunir algunas situaciones comunes, que lo reúne la epidemiología, hacía que fuera observado como como una enfermedad prácticamente que tenía que ver con la sexualidad. Vamos a hacer un cortecito que nos dice Mario, una tanda, y seguimos. Bueno, entonces seguimos viendo cómo se producía, claro, cómo actuaba el virus. Yo les quiero contar. Pero primero,
lo importante sería, porque Carlos decía que es tan viejo como la humanidad. Ahora, el virus, ¿cuándo se descubre? No, el virus se descubre en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, puede haber sido entre 1970 y 1980, donde un investigador llamado Sürhausen, que creo que es sueco, describe el virus como agente oncogénico, no el virus en sí, porque ya el virus del papiloma humano pertenece a una familia que son los papilomae, y de los cuales hay 100 tipos hasta ahora, ya creo que lo han pasado, 100 tipos distintos de virus. Ahora Sürhausen descubre... No todos oncogénicos. No, por eso ahora vamos a hablar de eso. Sürhausen descubre este virus y le demuestra que este virus puede producir lesiones premalignas o precancerosas que van a terminar en el cáncer de cuello de útero y que se van a ir extendiendo. Harald Sürhausen, alemán, yo pensaba que era sueco, y bueno, él lo descubre en el año 2008, le dan el premio Nobel precisamente por este descubrimiento, a pesar de que incluso todavía hay cosas que no están totalmente demostradas, que están en discusión. Pero, como te vuelvo a decir, las enfermedades que nosotros ahora conocemos, muchas enfermedades, no son nuevas, han venido o vienen de la antigüedad, de muchos años, incluso porque ya estos virus existían, no aparecieron por generación espontánea, como la sífilis. Hay lesiones de sífilis que están relatadas antropológicamente desde tanto tiempo, y los reyes de España y los reyes de Francia y todos los reyes la mayoría eran sifilíticos, y hasta tenían las características de la sífilis como transmisión, como enfermedad de transmisión sexual, que después se hacían crónicas y llevaba a esa lesión. Bueno. El cáncer de cuello de útero era una enfermedad que aparecía en mujeres que tenían estas características. Solían tener muchos hijos y solían tener mucha actividad sexual. Ahora, y en un momento determinado se pensaba que era como un castigo divino a la corrupción sexual de estas mujeres, y que se invocaba como argumento que las monjas tenían poca digamos, incidencia de cáncer de cuello. Esto no era así, porque las monjas también en los conventos tenían su vida, no siempre, pero en algunos casos, que violaban las normas de castidad que debía imponer la Iglesia. Nadie las tenía, pero de todas maneras se sabía que tenía relación con la promiscuidad sexual. Ahora, Carlos, pero si bien eso se conocía, ¿cuándo se empieza a instaurar el Papa Nicolau? Bueno, esto es uno de los grandes avances de la humanidad, que fue descrito por la técnica, digamos, histopatológica de estudio y la coloración, que se llamó coloración de Papa Nicolau porque es una coloración especial. Fue hecha por George Papanikolaou, que era un griego que empieza más o menos entre en la década del 50 al 60, empiezan a describir los primeros preparados y se extiende rápidamente, y otros patólogos empiezan a usar otras coloraciones, como es la hematoxilina eosina, que también se puede usar. A partir de esa época que se relaciona la aparición de estas células cancerosas, es cuando se advierte que si uno las busca en una época temprana, puede llegar a diagnósticos tempranos y a curaciones más tempranas del cáncer de cuello de útero. Entonces se establece una relación entre el Papa Nicolau, que detecta células anormales, células atípicas, células cancerosas, y la enfermedad cáncer. Pero en aquella época no se conocía que el virus era el causante. En aquella época se tenía la relación células enfermas, células atípicas, células con cierta característica, estaban preanunciando la aparición o detectaban la aparición de un cáncer de cuello uterino. Luego,
avanza en el conocimiento y se descubren lesiones más precoces. Sobre todo un gran investigador que se llamó Richard, que es el primero que describe las lesiones que se llaman las displasias, que son alteraciones previas a que aparezca el cuello. Es como si fuera una escalera, donde al subir a la parte final de la escalera está el cáncer del cuello, pero antes hay escalones en que uno va subiendo. Bueno, estas eran las displasias. Entonces se empezó a usar, se empezó a manejar el Papa Nicolau como diagnóstico precoz del cáncer de cuello, y por supuesto se avanzó enormemente porque el cáncer, como toda enfermedad, mientras más precoz sea el diagnóstico, más fácil o más posible es su curación. Para el cáncer de cuello, para el cáncer de mama, para el cáncer de colon, como dice Pedrito Ruiz, el diagnóstico precoz. El Papa Nicolau entonces significó un avance enorme, y yo en mi época juvenil quiero rescatar el primer trabajo de detección masiva, y yendo a la población a buscar la enfermedad, a hacer el Papa Nicolau, que fue hecha por mi maestro, el doctor González García, y junto con otro maestro que tuve, que es el doctor Alejandro Greca. Hicimos la primera campaña de detección en una zona de la ciudad de Rosario que estaba alrededor del Hospital Freire, y la hicimos haciendo una difusión. Hasta el cura hablaba desde el púlpito, porque lo convencimos al cura de que había que ayudar a las mujeres a detectar el cáncer de cuello, y le dijimos que no tenía nada que ver con un castigo divino, no tenía nada que ver, sino que tenía que ver con que había algún factor relacionado con la transmisión sexual que era el que generaba la aparición del cuello uterino. Vos lo debes haber convencido al sacerdote. No me cabe duda, porque vos sos capaz de convencer a quien sea. Entonces, a partir de esa época, estoy hablando del año 68-69, esa fue la primera que se hizo en Rosario. Al año siguiente se organiza la primera campaña provincial, mérito del profesor Pineda, Rafael Pineda, con su hijo, el Rafaelito Pineda, y con el profesor Tosini. Nosotros también colaboramos en esa campaña, el grupo Freire. Yo siempre reivindico el recuerdo y la memoria de González García y de Greca, pero hay otros tantos médicos que algunos están trabajando todavía, otros ya no están, que hicimos ese trabajo. Roberto Bocanera, Mirkin, que está ahora en el hospital Eva Perón, el doctor Molaquino, que está también, el doctor Enrique Roncoroni, hijo, porque el padre, que es, como te puedo decir, una de las glorias de la medicina rosarina, él ya era cirujano, pero Enrique Roncoroni, hijo, era nuestro estadista. Enrique Roncoroni manejaba la logística. Si nos habrá costado noches de pensar y de planear esa primera campaña de detección que se hizo en el Freire, y después se traslada a toda la zona de la ciudad, de la provincia. Eso ya fue mérito de Pineda. Podemos decir que hoy la población, las mujeres están concientizadas en cuanto al Papa Nicolau. Bueno, gracias a Dios una gran artista argentina, muy buena tanguera, que fue Tita Merelo. Tita Merelo, yo no sé si ella lo tuvo al cáncer de cuello o se lo detectaron con el Papa Nicolau, y ella insistía cuando recién aparecía la televisión: chicas, háganse el Papa Nicolau, el Papa Nicolau. No solamente eso, ella había sido la novia de Sandrini. ¿Sabés? Está en la en la chismografía antigua. Me lo contó Susana. Bueno, y ella insistía con el Papa Nicolau. Bueno, hacemos un cortecito para escuchar las noticias y volvemos. Transmite L.
discutíamos fuera de micrófono, un nuevo test que se va a implementar en Jujuy en los próximos meses. Léelo. Pero está también, en nuestra ciudad se hace. Sí, claro que se hace, pero no es la rutina, no es lo que hacen ni lo que manejan las obras sociales. Nosotros tenemos también algunos test específicos, por ejemplo, para tratar de detectar marcadores tumorales, pero no se le hace a todo el mundo, sino casos que están indicados cuando vos querés investigar determinada cosa. No se hace en forma de rutina. Ahora, el Papa Nicolau indica si hay una lesión precancerosa, pero como tiene una sensibilidad entre baja y moderada, de ahí hay una proporción alta también de falsos negativos. Así es. El estudio se repite todos los años. Así es. La técnica es sencilla. Siempre que haya relaciones sexuales. Bueno, Carlito, realmente es como decir, la gente tiene relaciones sexuales, no todo el mundo lo cuenta, es decir, que toda mujer debería hacerse sí o sí el estudio del Papa Nicolau anualmente. Eso está prácticamente normatizado, que toda mujer casada o toda mujer que tiene relaciones sexuales o ha tenido relaciones sexuales debe hacerse anualmente un Papa Nicolau por la probabilidad de que puedas detectar el virus del HPV. ¿Cómo se detecta el virus del HPV en un Papa Nicolau? En un Papa Nicolau se detecta por algunas lesiones específicas que tienen la célula, entre las cuales hay una lesión que se llama la coilocitosis, que es el coilocito, que es una zona alrededor del núcleo muy específica que está determinada por el virus. Pero el virus solamente detectado por el Papa Nicolau te dice que hay un virus que puede ser de alto riesgo o de bajo riesgo, de alto grado o de bajo grado. Pero para saber con seguridad cuál es el tipo de virus, si es 16, 18, 31, 33, 6 u 11, no podés hacerlo con los métodos normales, tenés que ir a métodos biomoleculares, como es la hibridización, que es estudiar el ADN del material, Carlos, que uno tiene. Pero lo importante es que a partir de los 11 años, a partir de ahora, todas las niñas van a ser vacunadas contra el virus del papiloma. Me voy a explicar. La señora presidenta, en un acto realmente muy positivo, muy importante, determinó que se incluya en el plan de vacunación de los niños, a las niñas de determinada edad, no sé si ya está bien, si ya está bien reglamentado, con este tipo de vacuna. Hay dos tipos de vacuna, sí. Una el Gardasil y el otra el Cevarix. En realidad, si fuéramos a ser puramente científicos, diríamos que esto no va a tener un éxito del 100%. ¿Por qué? Porque los virus oncogénicos son muchos. Te los vuelvo a nombrar. Sí. Lo más frecuente: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 51. Escúchame, todo ese grupo de virus, si se entran en el cuello, si atacan el cuello uterino, pueden producir cáncer. La vacuna solamente protege contra el virus 16 y 18. Contra los otros, no. Pero el 16 y el 18 en son los frecuencia. Que más frecuentes. Claro, ahí está. El 16 y el 18 en nuestro país son los más frecuentes. No sé en Suecia, no sé en Noruega, si es el 31, el 33, pero de todas maneras, si tenés la mala suerte de que viene un tipo que te traiga el virus 31, 33, por más que esté vacunado contra el 16 y el 18 y haya una extensión, sí, hay otro para el 6 y el 11 que son benignos. Eso para evitar, porque esto
estos virus, hay virus que producen lesiones benignas entre comillas, son tumores también, pero tumores benignos, como el 6 y el 11 que producen los condilomas acuminados, que son lesiones productivas. Como una cresta, como una cresta de gallo. En el hombre se llama cresta de gallo, también vieja enfermedad de los criollos, la cresta de gallo que le colgaba ahí y que era producida también por la transmisión sexual. Se había contagiado de una muchacha, o no sé si en aquella época había tantos homosexuales, pero el contagio era sexual, de transmisión piel a piel, skin to skin. Entonces, estos virus, el 6 y el 11 producen lesiones benignas, o condinomas, que son lesiones blancas, o condilomas acuminados, que son especies de tumores benignos, pero muy desagradables. Cuando avanzan hay que a veces operarlo, hay tratamiento para eso, que son viricidas. Y los otros son los oncogénicos, los que pueden llegar a producir, o van a llegar a producir, lesiones malignas. Muchas veces vos no podés saber cuando sea el Papa Nicolau con qué te estás encontrando, si que es un virus oncogénico o no oncogénico. Incluso estos virus en un 70% son eliminados por el mismo organismo, por el mismo sistema inmunitario. Es decir, Carlos, que según lo que vos referís, uno pensaría que si bien el nuevo estudio va a determinar, o la vacuna va a ser una protección contra... no confundamos estudio con la vacuna, no tiene nada que ver, que la vacuna va a proteger contra 2 tipos de virus, lo cual va a significar que 2 o 4, depende, que en realidad va a haber que seguir haciéndose el Papa Nicolau siempre, por lo menos por ahora. El Papa Nicolau o test de ADN que vos me estás hablando, claro. Que test de ADN que puede ser en el cuello mismo o puede ser en sangre. Sí, eso lo va a tener que seguir. Lamentablemente no es el que crea que está inmunizado para el cáncer de cuello porque se vacune con el Cervarix o el Gardasil. Para mí está equivocado. Está equivocado porque están existiendo los otros virus que también son oncogénicos, aunque sean mucho menos frecuentes, pero están. Si vos te vacunás contra la viruela no vas a tener viruela, pero si te vacunás contra la viruela podés tener otras enfermedades, el herpes, la varicela, porque aunque los dos son para virus, no tienen nada que ver. Un virus es distinto al otro, un tipo es distinto al otro, hay 100 tipos. Lo que sí, como es tan frecuente, el más frecuente el 16 y el 18, que eso solamente se puede tipificar con métodos biomoleculares, como que son la hibridización se llama, de la muestra, y eso sí te dicen, este 16, este 18, ese sí que te lo dice con seguridad. La investigación del material genético de los virus puede anticipar el diagnóstico, según lo que he leído, hasta en 20 años. Perdón, a ver... La investigación del material genético del virus anticipa el diagnóstico de las enfermedades en 20 años. Esto quiere decir lo siguiente. Una mujer se contagia por un virus oncogénico, no inmediatamente va a tener el cáncer. Van a pasar muchos años en donde va generalmente siguiendo esa escalera que yo te decía. Primero la capa basal se va transformando, va habiendo alteraciones en la célula, lentamente una cascada de fenómenos biológicos que va llevando la célula normal, el clon que está afectado, lentamente hasta que llega el momento en que se transformó en un cáncer de cuello. Generalmente se hablaba antes que eso duraba entre 6 y 8 años. Es decir, la chica de 18 años, 20 años, se infectaba recién a los 28, no más, 10, 15 años podía ser, que entre la infección y la aparición del cáncer de cuello. Pero después se descubrieron lesiones preneoplásicas, que es la que la mayoría de las mujeres va a consultar. Bien, doctor, acá tengo un Papa Nicolau que me dice que tengo HPV.
Todo lo que te dice que tiene HPV no te dice que tenés una lesión del cuello, que el cuello está infectado. Ahora, se dice que en las mujeres menores de 30 años el HPV es muy frecuente y que es eliminado naturalmente. Bueno, se calcula que hay un porcentaje, según algunos, del 70% que inmunológicamente se pueden autocurar o curar solo, como cualquier otro virus que es rechazado por los mecanismos inmunológicos del organismo, porque no hay cura para, con certeza no hay un viricida, excepto el que se está usando ahora, el imiquimoid, el quimoid, que se usa para las lesiones muy superficiales y que pareciera ser que tiene muy buen resultado en el HPV. Porque es un modulador, sí. Nosotros lo usamos mucho en los condilomas acuminados, bueno, que son esas lesiones que decíamos nosotros que se aparecen en piel, que también es producida por el mismo virus, el papiloma laringio, y que realmente son lesiones que, como vos decías, se pueden extirpar, hacer un shaving, lo que decimos nosotros, cortarlas, o cuando no son tan grandes se puede usar este inmunomodulador que es el imiquimod, o sea que es como si actuara sobre las defensas del organismo y lo va destruyendo, o métodos destructivos como la criocirugía. Claro, en mi experiencia, cuando viene una chica joven y uno la examina y ve estas lesiones que son como verruga, al principio son muy pequeñitas, no preocupan mayormente, excepto a la paciente, que sí se las toca, se da cuenta y le raspa cuando tiene la relación. Entonces te plantea, ¿qué hago? Uno hace la biopsia de alguna de ellas y confirma que es un condiloma acuminado. Bueno, ahí tiene la posibilidad de hacer el tratamiento. Si son chicas, si son pequeñas, puede recurrir precisamente a una medicación local, que es la que acaba de decir Susana, y con esto hay muy buenos resultados y desaparece. Recordemos que estas lesiones están producidas por un HPV bueno, que son o el 6 o el 11, no es un HPV oncogénico, que es el 16 y el 18. De todas maneras, vos cuando ves estas lesiones te preocupás, no vaya a ser que adentro en el cuello esté un HPV 16-18 empezando a trabajar. Ese trabajo, que dura años, va a llevar primero a lesiones que se llaman SIL, que quiere decir lesiones intraescamosas, es decir, alteraciones, pero que no alcanzan a ser un cáncer porque no atraviesan lo que se llama la membrana basal, hasta que llegan incluso a un carcinoma in situ que abarca todo el epitelio, pero no alcanza a romper la membrana basal y a ponerse en contacto con la circulación general. Entonces, hasta ahí, esos casos, hasta el carcinoma in situ, se curan con una cirugía pequeña que se llama, más o menos pequeña, que se llama la conización. Ahora, si las lesiones son más pequeñas y uno no sabe si pertenecen a un HPV de alto o bajo grado, se puede hacer, como dice Susana, la criocirugía o el LIPS, que es la extirpación y la posterior biopsia de la lesión, etcétera, etcétera. Es decir, que hay todo ya una especialización. Hay colposcopios, videos colposcopios, pero muy lindos, hermosos, que permiten hacer la biopsia. Porque el Papa Nicolau y todo este tipo de diagnóstico y estudios preventivos hacen un diagnóstico presuntivo, o más bien de certeza, pero no muy profundo, no abarcan todo el tejido. Para poder llegar a ese diagnóstico hay que hacer una biopsia. Y una biopsia es una extirpación de un pedacito de la lesión que abarque el epitelio, que es donde está, y el corion, que es la parte donde está la circulación. Vos lo sacás con un sacabocado, mirándolo con el colposcopio, es decir, una biopsia dirigida, que incluso podés recurrir a algunas técnicas como es el teñido, que con el Lugol, que la prueba de Lugol, o el ácido acético. Eso es cuando hay una lesión, y como hablábamos de estudios preventivos, para tratar de investigar y prevenir. No, pero por ejemplo hay lesiones colposcópicas
que son muy tempranas, que son los condilomas, que son unas lesiones blancas, que a lo mejor cuando vos lo sacás estás encontrando una lesión muy pequeña, ni siquiera alcanza a ser cáncer, alcanza a ser un SIL, y eso te informa el patólogo, SIL de alto grado o SIL de bajo grado. Podemos decir entonces que este estudio, que es el estudio de la tipificación o la detección del HPV, para el cual se está incrementando ahora su uso para detectar y favorecer más aún la vacunación, aunque sea con estos tipos que son el 16 y el 18, que son más oncogénicos, y el 6 y el 11, que como vos decías, son más bonitos y producen los condilomas, ¿es complementario del Papa Nicolau? Seguramente. O sea, sabemos que la población está concientizada para hacer el Papa Nicolau. Podemos pensar que este estudio no descuide, pero que contribuye más para la detección y para la prevención. Un avance tecnológico, es un avance que mejora la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico. Claro, porque... Ahora, yo lo que les quiero decir es que mucha gente viene y me pregunta, doctor, ¿yo me podría poner la vacuna? Pero mirá que vos tuviste relaciones sexuales. Sí, pero podría ponerme porque yo no tengo HPV. Usted me hizo Papa Nicolau, me hace el estudio específico, y no tengo HPV. ¿Me puedo poner la vacuna? Sí, te podés poner la vacuna. Sin embargo, el Consejo General, lo que se le dice, no, es para las adolescentes y para las niñas de tal edad y que no han tenido relaciones. Sí, es verdad, en esa va a ser efectivo 100%. En una mujer más grande que tiene la posibilidad de haber tenido un HPV y no ser detectado, a lo mejor no le sirve, pero no, es decir, no le va a ser efectivo, pero evidentemente que si se la pone va a estar protegido para los futuros novios, amigos o amantes que tengan y que vengan con un HPV a contagiar. Claro, porque hay cifras realmente importantes. Una situación descripta es que al menos la mitad de los hombres y mujeres sexualmente activos contraerán HPV, que al menos el 80% de mujeres se habrá infectado con HPV al llegar a los 50 años, que en el 99% de los casos, bueno, esto lo estuvimos hablando, el cáncer de cuello de útero está asociado al HPV, que de los 140 tipos de HPV, 14 están asociados a tumores malignos y 2 de ellos, como ya dijimos, el 16 y el 18, responden en el 70% de los casos a producir el cáncer. O sea, que son todos elementos que tenemos, claro, que nos favorece la prevención. Vos estás leyendo esa cifra en un potencial simple. Es decir, estarían, serían, harían... Y es en base a los estudios que hay hechos de la frecuencia. Bueno, no, pero es decir... Es a futuro. Hay una proyección siempre y cuando se siga la enfermedad natural sin ninguna participación o prevención del médico. Es decir, todo eso va a ocurrir si el hombre no usa preservativo, si no se cuida como adecuadamente, si no se hace el Papa Nicolau, si no se trata. Es decir, es así, y van a ser distintas las cifras acá que las cifras en Estados Unidos o en Europa. Ahora recordemos que el HPV también en el hombre puede producir cáncer del pene. Y la cresta de gallo es la lesión benigna y el cáncer del pene es medio pero vos sabés que es más raro, no es tan frecuente. No es frecuente. No es tan frecuente. Es verdad. Pero bueno, como estábamos hablando de cáncer, mañana, Carlos, ya llegamos. Vos querías que habláramos sobre la nutrición y el cáncer. Mañana vamos a tener un invitado. A ver, te escucho. Vos estás invitado, viene Pedrito Ruiz y el profesor Broderman a hablar sobre el tema. ¿Ya lo invitaste? Ya está invitado, sí. Vos me lo pedís, yo cumplo. Está bien. Es un tema que vos me dijiste, es un tema importante. Bueno, buscamos el tema, Bueno, no solamente es un tema importante, sino que hay un congreso que se va a hacer el mes que viene, en agosto, en el cual se van a estudiar los factores, digamos, dietéticos o dietarios o alimenticios que protegen al paciente contra el cáncer y a su vez los que favorecen
la producción del cáncer. ¿Y en dónde va a ser? Yo creo que es en Buenos Aires. De todas maneras, hoy salió la lista de nuevas, ya no tenemos tiempo. Sí, ya estamos fuera de tiempo. De las nuevas sustancias que se ha probado que son oncogénicas. Bueno, de las cuales el formaldehído es una de ellas. Vamos a tenerlo en cuenta para una próxima reunión y vamos a tocarlo. Bueno, muchas gracias. Hoy me hiciste hablar mucho. Buenas noches. No, como siempre, para que nadie dude de tu palabra. Bueno, buenas noches. Buenas noches.